Dios los bendiga, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Estamos listos para comenzar nuestra reunión del día de miércoles. Hoy es un día especial porque vamos a ver un tema muy hermoso. A mí me gustó mucho, me gustó cómo quedó. Espero que les hable a ustedes también. Y bueno, estamos muy emocionados porque ya estamos en la reapertura. Paulatinamente vamos a ir reabriendo los diferentes ministerios, áreas, cursos, instituto bíblico, etcétera, etcétera. Y más adelantito vamos a ver unas 2 o 3 semanas cómo sucede lo de los niños en las escuelas. Dependiendo de eso, vamos a comenzar a reabrir para los niños también, Dios mediante. Ayúdenos a seguir orando por eso. Y bueno, este próximo domingo empezamos una serie muy importante. Tiene que ver con qué espero yo de la iglesia del Arca. Cómo crecer, cómo parecerme a Cristo, cómo desarrollar, por qué hacemos lo que hacemos, por qué no hacemos algunas cosas y por qué sí otras. ¿Cómo hacerle para salir de una etapa donde no está creciendo ni desarrollando y comenzar a desarrollar y crecer su vida espiritual? ¿Cómo llevar a cabo la visión en mi vida? Es decir, restaurar corazones. O sea, ¿cómo Dios puede restaurar mi corazón? ¿Cómo Dios puede sanar mi familia? Y cómo Dios puede cambiar mi historia de que como la voy escribiendo, tal vez no va muy bien, a menos que haga los cambios necesarios. Todo esto lo vamos a ver, le va a gustar mucho, Dios le va a hablar. Traigan invitados, por favor. Invite gente. Vamos a poner una publicidad, una promoción, publicidad para que pueda usted compartirla, un anuncio y podamos traer gente nueva para este próximo domingo. Vamos a trabajar todo el mundo, ¿sale? Muy bien. Tengo otro aviso también muy breve, muy importante. Vamos a hacer un cambio en la rutina de oración que tenemos. Tenemos una oración los días viernes a las 6 de la mañana. Vamos a hacer un ajuste. Vamos a cambiar esa oración de las 6 de la madrugada. Vamos a moverla a una vez al mes. El último viernes de cada mes vamos a venir a la iglesia a orar presencial. Es lo que vamos a hacer. Entonces ya no vamos a tener oración los viernes, vamos a tener oración solamente una vez al mes, el último viernes de cada mes a las 6 de la mañana aquí en el Arca. Y luego va a haber un cambio para usted que le gusta orar y necesitamos orar. Vamos a meter una oración, de hecho ya está desde hace tiempo, nada más que mucha gente no viene. El domingo es a las 10:20, una reunión de oración muy importante, son 20-25 minutos. Vamos a orar, es el mismo tiempo prácticamente del viernes. Vamos a orar los domingos de 10:20 a 10:45, ¿sí? 10:40. Vamos a orar, entonces véngase para acá. Esa sí va a ser todos los domingos, de aquí hasta que Dios nos lleve. ¿Por qué es importante venir a orar? Porque nosotros que somos la base de la iglesia, pues debemos estar aquí antes de las 11. Pero muchas personas no llegan. Y se ve muy mal que personas que ya somos parte de la iglesia lleguemos a las 11:15, 11:20 y se empieza el servicio de alabanza con 8, 10, 15, 20 personas, bien poquitos, cuando en realidad somos un grupo grande. Entonces, todo el mundo véngase a las 10:20 a partir de ahora. Yo le animo como su pastor a que haga esto porque necesitamos orar, ¿ok? Muy bien. Entonces, ahorita no hay reunión de los viernes, solamente el último viernes de cada mes venimos a orar aquí presencial en la iglesia, en el Arca, y los domingos a las 10:20 hay oración siempre, ¿sí? El ministerio de alabanza se va a apurar para acabar a las 10:20 de ensayar, ¿sale? Muy bien, vamos entonces a iniciar el tema de hoy. Acompáñenme a orar, por favor. Señor, te damos muchas gracias por este momento en que podemos meternos a tu palabra, aprender, crecer, desarrollar, madurar. Aviva, por favor, a cada uno de nuestros corazones. Señor, quita lo que está estorbando, sacude nuestro corazón, nuestra conciencia. Por favor, trata con nosotros, Señor, te lo pedimos. Yo te pido que me ayudes a explicar tu palabra de la mejor manera posible. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Voy a entrar directo en el tema. Va a ser corto y luego terminando tenemos grupos vida. ¿Vale? Muy bien. Grandes héroes, grandes ejemplos. Esto es lo que es la serie que estamos viendo. Pero estamos viendo la mayoría son ejemplos no muy conocidos. ¿Por qué? Pues porque es muy importante entender y conocer a aquellas personas que a lo mejor no brillaron tanto, pero tomaron decisiones increíbles y Dios decidió plasmar sus vidas en la palabra de Dios, en la Biblia. El día de hoy vamos a hablar de la vida de Ruth, ¿sí? Vamos a hablar de esta gran mujer
y vamos a aprender junto con la Biblia, junto con ella, vamos a meternos un poquito a su vida y vamos a entender, vivir, analizar qué la llevó a tomar decisiones y qué podemos aplicar de todo eso a nuestra vida y corazón. En el tiempo de los jueces, ¿sí? Vaya conmigo en su mente a la época de los jueces, cuando Sansón, Gedeón, ok. En esa época ya habían llegado los israelitas a la tierra prometida. En esa época había una familia de Belén, coincidentemente de Belén, que se fue a vivir a Moab, ¿sí? Moab era una tierra extranjera. Ahorita voy a hablar más de ellos. Y ellos se fueron de allí de Belén porque había mucha pobreza, había problemas, había muchas cosas. Se fueron a Moab buscando una mejor vida. Entonces, los dos hijos que tuvo este matrimonio se casaron y fallecieron sin dejar hijos. O sea, este matrimonio que se fue, era un matrimonio y tenía dos hijos. Los hijos se casaron con dos mujeres. Pero con el paso del tiempo, estos dos hijos murieron, los hombres. Entonces ya tenemos a dos viudas, por así decir, dos nueras de la mamá. La mamá se llamaba Noemí. Entonces, el marido de Noemí, sí, o sea, el matrimonio principal, los mayores, también falleció. Qué difícil. Fallecen los hijos y luego fallece también el esposo. Y se queda ella sola. Esto fue en un lugar lejano, en la tierra de Moab. Entonces Noemí decide regresar a Belén sola y desamparada. Así, sola y desamparada. Y esto nos recuerda muchas cosas, ¿no? Muchos creyentes optan por tomar decisiones solamente por cosas físicas, por economía, por trabajo, por muchas cosas, pero a veces no se consulta a Dios a fondo lo que Dios quiere. Y se toman decisiones así. A veces añoramos cosas del mundo, nos comparamos con otras personas, una casa, carro, vacaciones o estudios, lo que sea. Y eso nos lleva a tomar decisiones, pero al final nos saca de la voluntad perfecta de Dios. Y eso nos trae diferentes situaciones difíciles. Entonces quedamos como presas muy fáciles de los ataques o del enemigo, porque el enemigo, el diablo, aprovecha todo eso y viene a destruirnos. O también nos desanimamos nosotros mismos. Generalmente cuando esto sucede, o sea, cuando hay varias calamidades o situaciones difíciles a causa pues no sabemos si es a causa del pecado, pero parece que así es. Viene a nuestra vida una reacción de queja, de amargura, ya sea que haya pecado Noemí y su esposo en salirse de allí o no. Lo que viene a nuestras vidas es precisamente esta situación. Viene esta situación y esto sí se puede evidenciar de diferentes formas. Por ejemplo, Noemí lo que mencionó es que ella dijo, Dios ha levantado la mano contra mí. Dios ha levantado la mano contra mí. Entonces, cuando eso sucedió, es porque ella todo lo que vivió, todo lo que pasó, pues fue muy complicado. Entonces, cuando esa situación sucede, cuando esto llega de esta forma, ella dice, yo salí de Belén con las manos llenas, pero el Señor me ha hecho, ¿cómo diríamos aquí? Me ha hecho volver con las manos vacías. ¿Sí me explico? O sea, eso fue bien duro, fue bien difícil. Y creo que a muchas personas nos pasa algo así. A muchas personas nos suceden situaciones de este tipo. ¿Por qué? Porque nadie esperamos que estas situaciones vengan y sucedan a nuestra vida, a nuestro corazón. Y cuando llegan, pues nos mueven todo, así, absolutamente, nos mueven todo. Entonces, es bien complicado cuando decimos, bueno, nos va a ir bien, parece que todo se ve bien y hacemos cambios radicales en nuestra vida. Hacemos cambios radicales en nuestra vida y entonces las cosas que suceden en nuestro alrededor se complican de una manera increíble, así, increíble. Creo que a todos nos ha pasado algo así.
A todos nos ha sucedido una situación de este tipo, a todos nos ha sucedido algo muy complicado. Entonces, ¿cómo le hacemos? ¿Qué es lo que espera Dios que hagamos cuando todo se pone tan difícil? Bueno, vamos a ver un texto en la Biblia. Acompáñeme a ver un texto en la Biblia que es Ruth, capítulo número 1, ¿sí? Verso 20 y 21. ¿Sí? Ruth, capítulo 1, versículos 20 y 21. ¿Sí? Vea lo que dice la Escritura al respecto. Léalo conmigo. Ruth 1, versos 20 y 21. Ya no me llamen Noemí. Ella le dice a sus nueras, que ya estaban viudas igual que ella. Dice, ya no me llamen Noemí, repuso ella. Llámenme Mara, porque el Todopoderoso ha colmado mi vida de amargura. Me fui con las manos llenas, pero el Señor me ha hecho volver sin nada. ¿Por qué me llaman Noemí si me ha afligido el Señor? Si me ha hecho desdichada el Todopoderoso. Wow, o sea, entendemos a Noemí cómo se sintió, porque nadie esperaba un desenlace de esta forma. Debe haber sido terrible eso. Es bien triste cuando reaccionamos de esta manera. Esto se parece a veces a su vida o a mi vida. En algún momento hemos reaccionado así. Casi nadie dice que cuando está en amargura o está en una etapa muy difícil, o cuando está resentido contra Dios una persona, casi nadie dice, no, pues es que yo tuve mi parte. No, casi siempre tomamos la actitud de resentirnos contra Dios. Pero la primera palabra que brota es ¿por qué? Le decimos a Dios, ¿por qué? Dios se ha olvidado de mí. Bueno, tengo que platicar un poquito de Noemí porque es parte de la vida de Ruth, que es la suegra. La Biblia nos exhorta que no haya ninguna raíz de amargura en nuestro corazón. Entonces, Ruth, cuyo nombre significa compañera o apego, o sea, alguien muy apegada, y por algo se llama así, fue una moabita, ¿sí? Que llegó a ser la antepasada del rey David, de María y de Jesucristo. Vea esto, por favor. Ruth era una mujer pagana, así hay que decirlo, de los campos de Moab. Una moabita era un pueblo que se caracterizaba por una sola cosa. Eran enemigos acérrimos del pueblo de Israel. Acordémonos que el Señor mismo había dicho que en la congregación de Israel nadie podría ser de Moab. O sea, ningún moabita podría ser parte de la congregación porque habían maldecido al pueblo de Dios en lugar de bendecirlo. Sin embargo, ella, Ruth, amaba profundamente a su suegra, ¿sí? Insistiendo en acompañarla de regreso a Belén. Y ella le insistió, es que yo quiero ir contigo. Ella tomó esta decisión. Ella escuchó de Dios, ella escuchó seguramente del plan redentor. Ella supo en quién creía Noemí. Y aún así, o sea, la suegra, y aún así Ruth tomó una de las decisiones más atrevidas, más aventuradas que una mujer puede tomar. Es como una mujer de Afganistán que decide salir ahorita de Afganistán y va a una tierra donde no sabe qué le espera, pero así salió ella. Era algo muy radical lo que ella hizo. Mire lo que dice Deuteronomio capítulo 23, verso 3 al 5. Dice, el verso 3 dice, no podrán entrar en la asamblea del Señor los amonitas, ni los moabitas, ni ninguno de sus descendientes hasta la 10ª generación. Qué interesante. Porque no te ofrecieron pan y agua cuando cruzaste por su territorio. O sea, cuando salía de Egipto, no le ofrecieron ni pan ni agua. Después de haber salido de Egipto. Además, emplearon a Balán, hijo de Beor, originario de Petor, en Aram Naharayim, para que te maldijera. O sea, los moabitas hicieron todo eso. Así es que Dios toma esa decisión y ellos no van a pertenecer. Bueno, fue pasando el tiempo y después de que Noemí y su esposo Elimelech salieron de Belén hacia Moab junto con sus 2 hijos, que eran Kelión y Alón, ¿sí? O Jalón. Ellos dos, les sugiero que lea el libro de Ruth en estos 2 días que vienen, le va a gustar mucho. Por causa del hambre que tuvieron, o sea, hubo una situación de hambre fuerte, desempleo, etcétera, abandonaron su hogar en Belén. Y cuando llegaron a Moab, Ruth conoció a Mahlón, uno de los hijos, ¿sí? A Mahlón, uno de los hijos de
de Noemí y de Elimelech, pues se casaron, se enamoraron y todo muy bien, pero resulta que mueren los dos hijos y muere el esposo, como ya lo mencioné. Quedan dos nueras entonces, viudas, que eran Ruth y Orfa. Ellas quedan viudas. Noemí decide regresar, como ya mencioné ahorita, pero Ruth dice, yo voy a ir contigo porque había un apego muy fuerte. Y vea, este texto es uno de los más hermosos que hay en este libro de Ruth. Sígame con cuidado, estoy en el capítulo 1, versos 9 hasta el 18. Es una lectura amplia. Sígame, por favor. Que el Señor les conceda hallar seguridad en un nuevo hogar, al lado de un nuevo esposo. Luego los besó, pero ellas, deshechas en llanto, exclamaron, no, nosotras volveremos contigo a tu pueblo. Vuelvan a su casa, hijas mías, insistió Noemí. ¿Para qué se van a ir conmigo? ¿Acaso voy a tener más hijos que pudieran casarse con ustedes? Vuelvan a su casa, hijas mías, váyanse. Ya soy demasiado vieja para volver a casarme. Aún si abrigara esa esperanza y esta misma noche me casara y llegara a tener hijos, ¿los esperarían ustedes hasta que crecieran? Porque era una situación familiar. Entonces decía ella, ¿cómo se van a casar con mis otros dos hijos? Ahorita le voy a explicar más de esto. ¿Los esperarán ustedes hasta que crecieran? ¿Y por ello se quedarían sin casarse? No, hijas mías. Mi amargura es mayor que la de ustedes. La mano del Señor se ha levantado contra mí. Esa era la conclusión de ella. Una vez más alzaron la voz, deshechas en llanto. Luego Orfa se despidió de su suegra con un beso, pero Ruth se aferró a ella. Eso está bien interesante. O sea, Ruth no tomó el camino común, que era bueno, adiós, y ya se termina esto y se va. Ruth se aferra a Noemí. Mira, dijo Noemí, tu cuñada se vuelve a su pueblo y a sus dioses. Esto está bien interesante. Ruth conoció que había un Dios a través de Noemí. Ella supo de eso. Se había dicho que no se dieran en casamiento, en matrimonio con otras personas. Dios se había dicho eso claramente. Sin embargo, en medio de toda esta tragedia, Dios ve el corazón de Ruth y Ruth entiende el corazón de Dios un poco. Y Ruth entonces, así como la Rahab, la prostituta Rahab, que finalmente fue incluida en la Biblia por su gran ejemplo y su fe, que creyó en el pueblo de Dios. Así pasa lo mismo con Ruth. Mira el verso 15. Mira, dijo Noemí, tu cuñada se vuelve a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete con ella. Pero Ruth respondió, no insistas en que te abandone o en que me separe de ti. Dice, porque iré a donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Vaya decisión de mujer. Verso 17 dice, moriré donde tú mueras y allí seré sepultada. Que me castigue el Señor con toda severidad si me separara de ti algo que no sea la muerte. ¿Por qué hubo esta unidad tan profunda? Algunos dicen que la suegra y la nuera no se llevan bien. Aquí hay un ejemplo, todo lo contrario. Es increíble. En Dios todo es diferente. Cuando una mujer se dice cristiana y tiene problemas con su suegra o viceversa, o la suegra y la nuera son cristianas y se llevan mal, es lo más vergonzoso que pueda haber, porque ya tienen a Cristo, se supone que todo es diferente. Eso sucede porque no han tratado realmente en el corazón las actitudes que hay, las actitudes equivocadas. Entonces, ella al parecer se consideraba, Noemí se consideraba a sí misma la mujer más como despreciable para Dios, abandonada por Dios. Ella dice, mi amargura es mucho mayor que la de ustedes. La mano de Dios se levantó contra mí. O sea, fue increíble como ella les dijo, ella estaba segura que Dios la había abandonado. ¿Por qué? Ahora, ¿por qué dijo esto? Porque culturalmente, que muera tu esposo y que mueran tus hijos, cierra tu descendencia para siempre. Y eso era algo muy preciado en esa época. Era algo muy preciado. A Ruth se le describe como una mujer fiel, virtuosa, trabajadora. Fue para Noemí, su suegra, mejor que 7 hijos. Así dice la Biblia. A la que odiaban los judíos o la iban a odiar. Definitivamente ella tuvo que ser una mujer
de mucha fe. O sea, Ruth tuvo que ser una mujer con una fe impresionante, que en apariencia le daba mucha seguridad. Tenía mucha seguridad en Moab, pero ¿qué pasó? O sea, Orfa decide quedarse en Moab porque es su tierra, pero irte a otro lugar, eso es otra cosa. En nuestras vidas a veces tenemos que tomar decisiones que incluso pueden significar un alto costo. Pues no era algo sencillo la decisión de Ruth, de ir a una tierra donde lo único que vas a recibir es desprecio del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque allá había un antecedente. Pero ella, sabiendo que es vista mal y como enemiga del pueblo de Dios, decide ir para allá. Qué interesante. Ruth espigó los campos. Bueno, llegan entonces a Belén y llegan espigando los campos, cosechando espigas de trigo y eso, o de cebada. Y eso que están haciendo, lo hacen, pero hay una situación interesante aquí. Se usaba que dejaran algunas suficientes espigas para que las personas pobres, Dios se había indicado esto, pudieran recoger esas espigas y pudieran tener saciedad de lo suficiente. Aparece un pariente de Noemí llamado Boz, ¿sí?, quien la trató muy bondadosamente. Cuando lea el libro va a ver que es una historia fascinante. Y luego posteriormente se fue enamorando de ella. Vamos a ver a un texto que es Ruth capítulo 4, versos 13 hasta el 22. Sígame con cuidado. Verso 13. Así que Boz tomó a Ruth y se casó con ella. Cuando se unieron, el Señor le concedió quedar embarazada. ¡Wow! De modo que tuvo un hijo. O sea, ella no había logrado tener hijo con su esposo porque se murió. Las mujeres le decían a Noemí: alabado sea el Señor, que no te ha dejado hoy sin un redentor. Así le dice, sin un redentor. ¿Qué es esto de redentor? ¿A qué se refiere? Déjeme seguir leyendo y luego le explico. Que llegue a tener un renombre en Israel. Este niño renovará tu vida y te sustentará en la vejez, porque lo ha dado a luz tu nuera, que te ama y es para ti mejor que 7 hijos. O sea, Ruth es una mujer excepcional, tiene un corazón increíble, es una mujer sabia, es una mujer que llegar a una tierra desconocida, a un campo a cosechar, no es algo sencillo. No sé cómo la vieron los demás allí, judíos, no sé qué pensaron de ella, no sé qué pasó, debe haber sido bien duro, pero ella encontró algo en Noemí y en el pueblo de Israel, que era el Dios que ellos tenían, el Señor. Y entonces ella decide conocer a Dios y conocer todo lo que está pasando en el pueblo de Israel. Recuerde que está en la época de los jueces y es donde se estaban formando, se estaba llevando a cabo la línea genealógica de Jesucristo. Entonces, en el verso 15, en el verso 16 dice: Noemí tomó al niño, lo puso en su regazo y se encargó de criarlo. Las vecinas decían: Noemí ha tenido un hijo, y lo llamaron Obed. Escuche bien, Obed fue el padre de Isaí. Isaí fue el papá del rey David. ¡Wow! O sea, de una mujer que tenía todo terminado, de una mujer que había intentado salir para buscar algo diferente y se encontró solo con desgracia y miseria y dolor y quebranto, regresa a la tierra donde había nacido, regresa a Belén. Vuelven al pueblo de Dios, vuelven al pueblo donde nacieron, donde crecieron, donde desarrollaron, donde habían aprendido que había un Dios. Vuelven a la tierra prometida. Se habían salido de la tierra prometida, pero regresan a la tierra prometida y ahí es donde empieza todo un proceso impresionante. Es lo mismo que nos pasa a nosotros. Cuando una persona llega aquí al arca, viene de allá de los campos lejos, de muchas partes de la vida, del mundo, de todo. Y llegas a la iglesia y te das cuenta que estabas caminando en un camino equivocado. Te das cuenta que estabas en un propósito diferente al de Dios. Las personas vienen, lo entienden y conocen a Dios, le entregan su vida, empiezan a poner en práctica lo que Dios dice. Y empieza a haber cambios en sus vidas y renace, florece una vida diferente. A tal grado de que hay personas que me han dicho a mí, aquí en la iglesia, mucha gente me ha dicho: qué increíble, como una tarde que yo llegué aquí a una reunión de matrimonios,
O como un domingo típico que llegué a la iglesia, sin saberlo lo que iba a pasar a futuro, iba a cambiar mi vida de una manera increíble, solo por una invitación que alguien me hizo. Es que cuando regresas al propósito de Dios, que aquí está ejemplificado por volver a la tierra prometida, muy claramente, es cuando Dios continúa con el proceso con tu vida. En el verso 18 dice, así que este es el linaje de Fares. Fares fue el padre de Hezrón, Hezrón el padre de Ram, Ram el padre de Aminadab, Aminadab el padre de Nazón, Nazón el padre de Salmón y Salmón el padre de Boz. ¿Se da cuenta? Luego Boz fue el padre de Obed, Obed el padre de Isaí e Isaí el padre de David. Qué impresionante. Déjenme le explico lo de la redención. Vamos a buscar Deuteronomio, vamos a ver aquí Deuteronomio 25, versos 5 al 10. Dice, si dos hermanos viven en el mismo hogar y uno muere sin dejar hijos, lo cual este era el caso, dice, su viuda no se casará fuera de la familia. Esta es la instrucción que Dios había dejado. El hermano del esposo la tomará y se casará con ella para cumplir con su deber de cuñado. El primer hijo que ella tenga llevará el nombre del hermano muerto, para que su nombre no desaparezca de Israel. ¿Por qué esto? Porque Dios está generando una genealogía que es muy importante. Verso 7. Si tal hombre no quiere casarse con la viuda de su hermano, ella recurrirá a los ancianos de la entrada de la ciudad y les dirá, mi cuñado no quiere mantener vivo en Israel el nombre de su hermano. Se niega a cumplir conmigo su deber de cuñado. Verso 8 dice, entonces los ancianos lo llamarán y le hablarán. Si persiste en decir no quiero casarme con ella, la cuñada se acercará a él y en presencia de los ancianos le quitará una de las sandalias, le escupirá en la cara y dirá, esto está bien interesante, usted no va a hacer esto, por favor, le escupirá en la cara y dirá, esto es descendencia de su hermano. Entonces, sé que está raro el pasaje, pero es que para Dios es muy importante las descendencias. Si usted analiza la Biblia, la descendencia es crucial para Dios. Las tribus, los nombres, hijo de fulano, padre de tal, o sea, era muy importante de qué tribu vienes y a dónde vas. ¿Por qué? Porque Dios está lanzando una línea genealógica a través de la cual Él estaba creando un pueblo santo y a través de la cual venía el Redentor, el Mesías. Entonces, ¿quién podía redimir? El familiar más cercano. Si el cuñado no quería, sí, o sea, si el hermano de quien fue tu esposo no quería redimir, a casarse contigo, entonces lo que se hacía es que buscabas el familiar más cercano. Había 3 requisitos para redimir. Redimir quiere decir que te casas con ella, con esa mujer, y tienes que tener dinero para pagar una dote especial y tienes que querer hacerlo, tienes que ser familiar cercano. Bueno, escuche bien, sígame todo el mundo. Jesús hizo las 3 cosas cuando nos redimió. ¿Sabe por qué se le dice el Redentor? Precisamente porque Él primero se hizo familiar cercano, vino a la tierra, se hizo cercano a nosotros y luego nos redimió, es decir, nos compró por precio de sangre. Tenías que dar una dote, Él dio su vida completamente y tenía que tener la voluntad de hacerlo. Jesús dijo, nadie me quita la vida. ¿Con qué pagó Jesús? Con su propia vida por comprarte a ti y a mí, para luego ser la esposa del Cordero, la iglesia, e ir con Él a la eternidad. Así es. Entonces se requerían esos 3 aspectos: querer redimir, ser familiar cercano y tener para pagar eso. Entonces Jesús pagó con su propia vida y no lo obligó nadie. Él dijo, nadie me quita mi vida, yo la doy. Entonces este hombre Boz, adquiere el derecho de casarse con Ruth. Y su hijo primogénito fue Obed, quien fue el padre de Isaí y abuelo de David. Ahora, Ruth no tenía quien le redimiera.
porque murió su esposo, pero también el hermano de su esposo. O sea, ella se quedó sin una sola opción para ser redimida. Estaba destinada esta mujer a no tener descendencia. Fíjense muy bien. De estar destinada a no tener descendencia, vuelve a la tierra prometida, se aferra a Noemí, busca a Dios. Y entonces lo que sucede es que Dios la usa y la escoge para que ella siga la descendencia, para que naciera el rey David. Y para que del rey David naciera el Salvador Jesucristo. Obed fue el padre de Isaí, repito, o sea, el abuelo de David. Esta referencia está en el libro de Ruth, lo va a leer y se va a impresionar. Es notable ver a Booz mencionado como los antecesores de Jesucristo, o en la genealogía de Mateo y de Lucas. Y es precisamente el libro de Mateo donde se menciona a Booz, que fue el hijo de Rahab, la ramera, la mujer que ejercía la prostitución. O sea, Booz viene de una mujer que ejercía la prostitución en Jericó, ¿recuerda? O sea, de ahí viene Booz. ¿Se da cuenta? O sea, es impresionante cómo mujeres que no tenían una esperanza grande estaban destinadas a lo peor. Cómo Dios las usa para algo increíble. Eso lo hace Dios con mujeres y con hombres. Pero hoy estamos hablando de una mujer. Vos, también un hombre con un pasado bien difícil, pues no debe haber sido agradable saber que tu mamá ejercía la prostitución. Debe haber sido durísimo. Y no sé cómo la adaptaron a Israel. La Biblia parece que lo dice que la aceptaron muy bien. Pero creo que nunca faltó algún crítico. Nos recuerda mucho en Corintios cuando dice que Dios escoge a lo más vil y menospreciado, de tal manera que nadie se jacte de algo en la presencia de Dios, nadie, porque Dios mira el corazón, aún en cosas que aparentemente no debieran pasar o no son dignas esas personas de algo. Dios ve el corazón y sabe tener misericordia. Dios en su inmensa misericordia nos escogió para que, no porque seamos merecedores, sino por su gracia. La vida de Ruth nos enseña todo esto. Tanto Ruth no calificaba para ser una antecesora en la línea mesiánica, en la línea de donde vendría el Mesías. Conclusión. Ya he dado muchas, pero voy a dar algunas otras. Podemos ver en Vos podemos ver el pariente redentor, ¿verdad? Pero, y ahora todos somos hermanos en Cristo. Pero Ruth es un tipo de mujer, de persona, que nos representa a todos nosotros. O sea, un día estábamos en nuestra vida perdidos en el mundo y quién sabe qué iba a pasar con nosotros. ¿Se ha puesto a pensar eso? O sea, usted y yo, un día, no sabíamos a dónde íbamos, no sabíamos qué iba a hacer de nuestra vida, pero alguien te invitó aquí al arca, porque estoy hablando de la gente que llegó aquí al arca. Alguien te invitó y viniste y te encontraste con Dios y empezaron a cambiar cosas en tu vida, tuviste un entendimiento diferente y tu historia cambió radicalmente. Dio un giro de 180 grados. ¿Por qué? Porque te hiciste cercana a Jesús. Nuestro pariente, por así decirlo, Jesús, Él quiso ser nuestro Redentor amado, redimiéndonos y rescatándonos. La historia de Ruth fue plasmada para que aprendamos que, aunque parece que todo está terminado por situaciones pésimas y difíciles, por tragedias de la vida, no debemos de renegar de Dios. Debemos aprender a confiar en Él totalmente. Él siempre sigue tocando a la puerta. Nos corresponde una cosa. Escuche bien, voy terminando. Fidelidad. Fidelidad. Al final Dios restauró todo. Al final Dios sacó todo adelante. Al final quedó solamente el recuerdo de un trago amargo en la vida. Pero cuando te vuelves a Dios, queda solo el recuerdo. Cuando no te vuelves a Dios, sigues en ese dolor. Sigues recordando y te duele. Podría decirse que como lo que tuvo Ruth, aunque las cosas de alguna forma se vean mal o el mundo parezca hundirse,
Siempre debemos de aprender a ser fieles como Ruth. Ruth nos enseña fidelidad a pesar de tanto oprobio y tanto dolor. Nos enseña constancia, nos enseña un amor increíble por su familia, su nueva familia. A mí me entusiasma mucho la historia de ella, porque era una mujer destinada a nada. Y la toma Dios, y en sus manos, ella se aferra al pueblo de Dios, se aferra a Dios, conoce a Dios, y entonces Dios la usa como una mujer partícipe de la descendencia del Mesías, del rey David, de José, o sea, de María, perdón. Qué increíble, qué increíble. Tanto José como María eran descendientes de la misma línea genealógica y del rey David. Y eso es impresionante. Eso es impresionante. ¿Por qué? Porque al rey David le prometió Dios que de él iba a salir el trono, alguien que iba a gobernar eternamente en el trono de Dios. Qué impresionante, ¿verdad? O sea, Jesús. Bueno, ¿le parece si oramos? ¿Sí? Muy bien. Señor, en esta hora queremos darte muchas gracias por este tema. Señor, la vida de Ruth nos recuerda de dónde veníamos, dónde estábamos, o nos recuerda hacia dónde es que íbamos cada uno de nosotros. A veces nos acostumbramos a tanta bendición. Nos acostumbramos a que tú nos amas, nos cuidas, nos proteges, que nos olvidamos qué hubiera sido de nosotros si no estuviéramos contigo. Nunca permitas que se haga algo normal en nosotros recibir tus bendiciones, que siempre podemos agradecer lo que haces por nosotros, aunque pensemos que nos falten cosas, aunque pensemos que falta, no sé, algo, Señor, en nuestra vida, siempre tener gratitud. Y por favor, enséñanos a ser fieles en medio de la abundancia y en medio de la escasez, en medio de la salud y en medio también de la enfermedad. Señor, ayúdanos a entender la osadía, la fe, la virtud, el coraje, la fortaleza que tuvo Ruth, Señor, para aferrarse a tu pueblo, y tú la honraste siendo una parte en la línea genealógica del Mesías. Mira, Señor, una mujer de Moab aparece en los escritos sagrados como un ejemplo a seguir, porque tú ves el corazón, Señor. Ayúdanos a aprender de esta gran mujer. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, ahorita vamos a dialogar un poquito más acerca de Ruth. Vamos a aprender algunas cosas muy importantes. Pues, ¿qué les parece si oramos por diezmos y ofrendas? ¿Le parece? Y así ya nos vamos a estar despidiendo. Señor, bendice por favor estos diezmos y estas ofrendas. Enséñanos a ser la iglesia que sabe dar para poder tener lo necesario para poder sostener el edificio y todos los gastos que conlleva, Señor, de publicidad, de todos, Señor, servicios, etcétera. Por favor, ayúdanos a ser una iglesia que sabe sostenerse por sí misma. En el nombre de Jesús, Señor, bendice estos diezmos y estas ofrendas. Te agradecemos porque no nos ha faltado nada, Señor, hasta el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Bueno, pues gracias por conectarse con nosotros. Aquí está algo de información de diezmos y ofrendas, o igual ya la conoce también. Pues estamos muy contentos. Lo espero, por favor, lo esperamos. Reciba una invitación de todos nosotros. Lo esperamos el próximo domingo en punto de las 11. Llegue puntual, llegue temprano. Oramos desde las 10:20. ¿Sale? Muy bien. Dios los bendiga. Un abrazo. Los queremos mucho.